Académica de los programas de articulación quienes se han vinculado activamente a este evento académico. A continuación, damos la bienvenida a nuestro tercer conferencista del día de hoy, el doctor Herbert Alexander Oliva, con su conferencia Planificación de procesos de formación en investigación integrando inteligencia artificial. Moderador de esta conferencia tendremos nuevamente al ingeniero Ariel Adolfo Rodríguez Hernández. Ingeniero Ariel Adolfo, su merced tiene la palabra. Muchas gracias, profe Rubi. Bueno, un grato saludo, doctor Herbert Alexander Oliva. El doctor Herbert Alexander Oliva es profesor de la Universidad de Guadalajara en México. Trabaja con el Departamento de Políticas Públicas y el Departamento de Trabajo Social. Es coordinador para México de la Red Académica Verano TIC, donde además se desempeña como consultor y asesor educativo a nivel de educación superior. Él es doctor en educación con especialidad en currículo e instrucción. Además es becario del CONACYT México en calidad de estudiante de un segundo doctorado en gestión de la educación superior en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es reconocido autor de varios libros alusivos al ámbito educativo, conferencista a nivel internacional en eventos relacionados con educación y coordinador, nuevamente lo repetimos, de la Red Verano TIC. Doctor Herbert Alexander, un grato saludo. Nuevamente es para nosotros como universidad un placer tenerle, esta vez en modalidad virtual. En otra ocasión lo tuvimos en modalidad presencial, así que le damos el tiempo. Su conferencia está proyectada para que la desarrolle aproximadamente en 1 hora y 10 minutos. Al final de su conferencia estaremos consolidando las preguntas que el público tenga, tanto de los que están conectados vía YouTube como vía Zoom, así que le damos el tiempo para que por favor desarrolle su charla y su conferencia. Doctor Ariel, le mando un fuerte abrazo desde Guadalajara, Jalisco. Mi cariño inmenso para la UPTC. La verdad que de lo que más extraño de estar presente es del buen café que tienen, la neta del planeta. Y pues contentísimo cuando nos invitaron a compartir con ustedes, así es que ya se han de imaginar, ¿no?
Yo nada más quisiera clarificar por ética y por principios, a mí me preocupa mucho el que en este escenario posmodernista estemos hablando de inteligencias artificiales cuando en muchos países del continente aún no logramos superar estos escenarios de las brechas digitales. A veces me ponía con esa memoria histórica a recordar lo que pasaba en los años 90, que todo el mundo hablaba del constructivismo. Entramos en los años 2000 y empezamos a hablar de Jacques Delors y este enfoque por competencias. Ya nos pasábamos de lo piagetano al tema de competencias con Jacques Delors y su obra La educación encierra un tesoro. Y empezábamos a hablar ya para este tiempo de COVID, aun y cuando ya lo veníamos manejando, el tema de tecnologías educativas. Pasamos muchos de trabajar con acetatos a las presentaciones de PowerPoint. Empezamos a incorporar estos escenarios de herramientas que pudiesen darle algunos toques de ludificación, de gamificación. Y pues bueno, ahora pareciera que es un trending topic el abordaje de estos temas de inteligencia artificial, y sobre eso yo quisiera hablar un poco, no como un perito en el tema de tecnologías, porque les quedo debiendo, pero sí como alguien que día a día ejerce el hecho educativo y cuáles son las realidades que nos estamos encontrando en este maravilloso escenario. Entonces les pido por favor que me acompañen. Traigo una pequeña presentación para compartir con ustedes. Me indican porfis si ya se ve en pantalla. Chavos, chavas, si ya se ve en pantalla. Perfecto, se ve muy Bueno, bien. pues yo quisiera darle gracias a Dios, porque si en él, pues una hoja de un árbol no se mueve. Y yo sé que a muchos en estos escenarios pedagógicos, formativos y científicos no les gusta que toquemos estos temas, pero pues la verdad que para mí es importante dar gracias a Dios. Quiero darle gracias a la Universidad de Guadalajara por permitirme siempre la apertura de estar en estos escenarios, representando dignamente la red académica Verano TIC. Ahora tengo una nueva responsabilidad, la cual pienso afrontar con mucho cariño para El Salvador en Centroamérica. Voy a estar de investigador asociado en un observatorio de políticas públicas, generando aportes para la reconstrucción de un mejor tejido social para nuestro continente. Y por supuesto, una universidad que tiene... yo de veras que cuando me tocó compartir con ustedes en Colombia, me llevo tan gratos recuerdos. Y pues bueno, así tan de bonitos como esa selección maravillosa de fútbol que tenían con Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Adolfo El Tren Valencia, René Higuita. Pues de ese tamaño es el cariño que le tengo a la tierra colombiana y por supuesto, amante del buen café. Hoy quiero hablarles un poco sobre esta planificación de procesos de formación en investigación integrando inteligencias artificiales. Me gustaría pues compartir un poco lo que me corresponde abordar y espero no aburrirlos, pero sí quiero iniciar hablando de Yuval Noah Harari. Para este célebre personaje es muy referente en estas construcciones epistémicas, en estos temas de inteligencia artificial. Yo recomiendo mucho sus lecturas, síganlo en redes sociales, es un referente muy importante hoy en día y él dice, no sé si los humanos podrán sobrevivir a la inteligencia artificial. Polémico debate, polémica frase, pero creo que en el fondo, después de que termine mi ponencia, vamos a entender el porqué de ello. Este tema de inteligencia artificial no es un tema nuevo. De hecho, para la década de los 50, finales de los 40, ya hablaban de las inteligencias alrededor de una premisa investigativa. ¿Realmente pueden pensar las máquinas? Estas premisas las lideraba Alan Turing, quien empieza con su artículo Maquinaria de cómputo e inteligencia a sentar las bases de lo que podría entenderse como esta evolución de la inteligencia artificial. A Alan Turing lo vamos a reconocer como el creador de la máquina electromecánica, precursora de los computadores modernos, y esta máquina fue muy famosa porque logró desbloquear, los códigos de los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Para mí, es importante este abordaje histórico porque nos lleva a un gran libro que ha sido un referente por antonomasia sobre este tipo de temas, y estamos hablando precisamente sobre las máquinas inteligentes.
Aquí entran dos grandes autores, Russell y Norvin, quienes con su libro Máquinas Inteligentes con su libro Inteligencia Artificial, empiezan a hablar sobre esta interpretación de máquinas inteligentes. Y es que estos autores, en su opinión, parten de 4 enfoques distintos para definir históricamente el campo de la inteligencia artificial. Ellos hablan sobre un pensamiento humano, sobre un pensamiento racional, sobre la acción humana y la acción racional. ¿Por qué esto es de gran relevancia para este día? Porque lo que vamos a ver es cómo desde siempre ha existido este morbo por ver qué tan funcional es la inteligencia artificial y cuáles son las consecuencias que tenemos hoy en la actualidad. Para 1997, precisamente en Nueva York, se encontraba una especie de competencia, insisto, generaba mucho morbo, ver cómo este célebre campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, de Azerbaiyán, lo ponían a rivalizar con una computadora maravillosamente prodigiosa. No estamos hablando de Deep Blue, fabricada por IBM, una computadora que tenía 256 procesadores en paralelo. Para que tengamos más o menos una dimensión interpretativa de lo que estoy diciendo, esta computadora puede procesar 200 millones de jugadas por segundo. Y el premio eran $400,000 y Garry Kasparov lograba vencer a la computadora Deep Blue. Fueron 6 partidas. En estas 6 partidas, Garry Kasparov gana 4 y Deep Blue gana 2. La primera partida la ganó Deep Blue, ¿no? O sea, parecía un revuelo, es que por fin la inteligencia artificial vence al cerebro humano, a esta máquina cognitiva llamada masa encefálica, ¿no? Y luego Garry Kasparov, de manera beligerante, se antepone. El tercer partido lo quedan tablas, el cuarto también tablas. Es el empate, digamos, en una jerga futbolística, ¿no? El quinto y el sexto lo gana Garry Kasparov y esto nos permitía entender esta rivalidad, este gran duelo. Esto lo platico porque a partir de ello nosotros empezamos a percibir estructuras taxonómicas cuando hablamos de inteligencias artificiales. Hablamos de inteligencias artificiales como en una fase en donde los ordenadores imitan el intelecto y la conducta humana. 2, estas máquinas de aprendizaje automático, machine learning. Acá ya hablamos sobre algoritmos estadísticos que permiten implementar las inteligencias artificiales a través de los datos. Y por último, y no menos importante, es este aprendizaje profundo, que es verdaderamente un subconjunto de aprendizaje automático que va a mimetizar las redes neuronales. ¿Por qué hago alusión a todo esto? Porque empiezan a surgir los cuestionamientos si realmente mejoran la enseñanza las inteligencias virtuales. Muchos todavía enfrentan con seria reticencia la inteligencia artificial porque individualiza y porque automatiza los procesos de aprendizaje. Pero hay muchas razones también para defender ciertas aplicaciones de inteligencias artificiales como apoyos metodológicos al desarrollo de las clases. Y es que me preocupaba mucho porque OpenAI publica un artículo creado precisamente por inteligencia artificial en donde habla sobre cuáles pueden ser las carreras profesionistas que van a desaparecer al ser sustituidas por las inteligencias artificiales. Aun y cuando tenemos datos que respaldan, lo que preocupa realmente es en la labor educativa, qué es lo que estamos perdiendo de dejar de enseñarle a nuestras generaciones estudiantiles por creer que la aplicación de tecnologías educativas pueden mejorar los procesos. Y es que a mí me llamaba mucho la atención, revisando un poco estos escenarios históricos, colegas, cómo años en las décadas de los 60, de los 70, de los 80, incluso buena parte de los 90, no teníamos estos grandes avances tecnológicos en materia educativa, pero al revisar los desempeños académicos de los estudiantes, encontrábamos mejor calidad del aprendizaje, aprendizaje más significativo, y esto rompe el mito de que necesariamente la tecnología marque la diferencia de calidad, de eficiencia y eficacia en el hecho educativo. Y para ello hemos de hablar de cómo la evolución de los tiempos tecnológicos está transcurriendo. En un primer momento encontramos una época de la mecanización entre 1750 y 1850. Un segundo escenario nos habla sobre este momento de la electricidad
una producción en masa, cadenas de montaje de 1850 a 1914. Un tercer momento muy importante es el de la automatización tecnológica de la información y la comunicación. Estamos hablando desde el 1914 a 1980. Y entramos de 1980 a la fecha con una digitalización, un Internet de las cosas, la utilización de la nube, las memorias virtuales, la coordinación digital, etcétera, etcétera. Empiezan ya a percibirse algunas amenazas en el plano educativo derivadas precisamente de la implementación de inteligencias artificiales. Y es que no es para menos no tomarnos en serio esto, cuando las autoridades escolares del distrito educativo más grande de Estados Unidos, estamos hablando del distrito escolar de Nueva York, empezaron ya de manera beligerante a restringir el uso de sitios web como ChatGPT, porque empezaron los docentes a quejarse de que tareas que costaban 2 o 3 semanas realizar, los chavos las hacían en cuestión de minutos. Por ejemplo, hacer un ensayo bastará con elaborar el prompt adecuado para solicitárselo a ChatGPT, y los jóvenes, a pesar que entregaban la tarea, realmente no comprendían de manera crítica y reflexiva el tema que se estaba buscando analizar con la realización de un ensayo, por poner un ejemplo. Para ello, al igual que otros sistemas similares a ChatGPT, pueden generar prosas convincentes, pero también es peligroso cuando encontramos que personas buscan, por ejemplo, aprobar sus exámenes de suficiencia, por ejemplo, ocurrió en Estados Unidos en el campo de las ciencias jurídicas, utilizando ChatGPT. La inteligencia artificial puede aprobar un examen de suficiencia para una carrera en medicina, por ejemplo. Y Sam Altman nos señala, ¿no? Él es el CEO de OpenAI y dice, ChatGPT es increíblemente limitado, pero es lo suficientemente bueno en algunos casos como para crear una impresión engañosa de grandeza. Yo he leído ya artículos que están retomando elementos de ChatGPT y lo que la gente no entiende es que esos artículos hacen referencia a estudios que no existen, a libros que no existen y a autores que no existen. Entonces, esta capacidad de prosa convincente es muy interesante. Aparecen los inconvenientes. Aun y cuando nosotros podríamos hacer un señalamiento prolongado de diversas situaciones que nos hemos encontrado en el hecho educativo al utilizar de manera inadecuada la inteligencia artificial, también es cierto que la inteligencia artificial puede apoyar de manera muy positiva el ejercicio de enseñanza y aprendizaje. Encontramos, por ejemplo, en ChatGPT, que tiene un potencial como herramienta de inteligencia artificial, pero que depende en buena medida de lo que yo le pida. He hecho algunas puestas en práctica, por ejemplo, con Tom, en donde en Tom solamente pongo el tema y automáticamente me redacta, me elabora, me estructura con imágenes y texto una presentación de PowerPoint del tema que quiera. Entonces empiezo yo a pensar cómo esto está maximizando los tiempos. Lo que no me está asegurando es que la aplicación de estas inteligencias esté ayudando a potenciar el aprendizaje significativo de las y los estudiantes. Con paráfrasis, esto ya lo pude identificar. Por ejemplo, encontré una tarea de un chico y una chica que era la misma tarea, pero utilizaron paráfrasis para engañarme y hacerme creer que eran dos tareas diferentes, lo que los compañeros lo que el compañero y la compañera que no se dieron cuenta es que pues yo también conozco de estas herramientas y pues lógicamente los encontré o los caché, diríamos acá en México, ¿no? Cometiendo esta falla. Encontramos, por ejemplo, en Umata, ¿no? Cómo poder interactuar con el documento y un libro de, por ejemplo, esta maravillosa obra del célebre Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Me bastará con subir el PDF a Umata o con Chat PDF y pedirle que me extraiga 5 puntos importantes, un resumen de tantas páginas. O sea, puedo pedirle lo que quiera y como quiera a estas inteligencias artificiales en lugar de leer. ¿Qué otra cosa encontré? DALL-E, este sistema de inteligencia DALL-E, para crear imágenes, me pareció muy bonito. Estuve viendo a mi compañero también, coordinador de la red académica Verano TIC para Puerto Rico, haciendo alusión también a estos temas de derecho de autor.
y me parece muy interesante y me identifico mucho con él ahorita que está en Texas, pues yo viví también un cierto tiempo en Texas, y pues un saludo para para la banda latina de Sumter, Texas University. Quisiera también hablar de esto que me preocupa, es una inteligencia artificial generativa, GAD, permite a los usuarios transformar imágenes o videos en experiencias extraordinarias. Acá en México acabamos de vivir una situación muy curiosa, se utilizó esta inteligencia artificial, una pareja de novios, la chava fue víctima de un fake que el exnovio, dolido porque la relación se termina, extrae una foto de ella de sus redes sociales, utiliza inteligencia artificial para colocarla en un video pornográfico, ¿no? Para simular o hacer creer que era la persona, su exnovia, la que estaba en ese video, cuando no era así, era simple y sencillamente un fake face para poder afectar la integridad de las personas. Acá vamos a empezar a pensar en la necesidad de crear políticas públicas que regulen las inteligencias artificiales. Ojo con esto, Colombia, porque que no les quepa la menor duda que en los escenarios políticos para denigrar a las personas, que no les quepa la menor duda que con el afán de hacernos quedar mal en lo social, que con el afán de perjudicar a otros, se puede hacer una mala utilización de las inteligencias artificiales. Hay uno que me llamó la atención, el Late que es un repositorio literal de diversos recursos de inteligencia artificial. Creo que es uno de los más grandes directorios de herramientas de inteligencia artificial. Muy amigable esta base de datos y creo que puede servirle. A mí lo que me preocupa realmente es que con todas estas herramientas, no sé qué tanto estamos perdiendo los elementos de un pensamiento crítico. Estoy hablando de estándares intelectuales, de elementos del pensamiento y de estas destrezas intelectuales necesarias para verdaderamente generar entornos de pensamientos críticos y reflexivos que nos permitan potenciar las habilidades blandas. Si bien es cierto, el CEO de OpenAI dice, es que es un error confiar de manera total en ChatGPT para algo tan importante como es el hecho educativo. Es que estos software son realmente, o estas inteligencias artificiales, como usted quiera llamarlo en el escenario de la literacia informática, son una vista previa de los avances. Hay mucho que trabajar, pero no queremos que se utilice ChatGPT con fines engañosos en las escuelas o en cualquier otro lugar. Y a mí me llama poderosamente la atención porque pareciera que ahora estos grandes miembros del Sanedrín pedagógico o estas grandes denominadas vacas sagradas quieren venir a hablarnos de inteligencias artificiales en los hechos educativos cuando no conocen la realidad de las escuelas públicas o no conocen verdaderamente qué pasa en el interior de las aulas en las escuelas rurales. Si vamos a hablar de inteligencias artificiales por tendencia o por moda, me parece padre, ¿no? Me parece que es tema de discusión de un buen café. Pero también es cierto que estamos pensando, y esto es importante decirlo, es que educar es más que elaborar prompts para interactuar con las inteligencias artificiales. Yo sí creo que necesitamos prompts para crear mapas de competencias de aprendizaje, para realizar análisis competitivos sobre diversas temáticas, identificar referentes, seleccionar los canales de comunicación a partir de los diversos tipos de formas de aprendizaje, pero que también es necesario, por ejemplo, retomar los elementos de la taxonomía de Solow para potenciar tecnologías pero que refuercen el hecho educativo para mejorar la capacidad de crear, evaluar, analizar, aplicar, entender y recordar. Yo creo que este es más que un tema tecnológico, este es un tema formativo, pedagógico y andragógico, porque las nuevas generaciones de estudiantes en muchas ocasiones están más interesadas en crear contenidos para YouTube que verdaderamente en desarrollar procesos de aprendizaje en el entorno de la escuela, ¿no? O sea, quieren ser youtubers, no quieren culminar una carrera universitaria. O sea, en el 2013, por ejemplo, el INEGI, una instancia que canaliza datos de México, encontró, por ejemplo, cómo acá en México, al hacer una encuesta a las y los jóvenes, ellos hacían referencia a que no les interesaba estudiar, sino que querían sumarse a las estructuras delincuenciales porque les interesaba ser más sicarios que terminar sus estudios. O sea, también es una sociedad
con paradojas muy interesantes. He visto, y lo he visto, en universidades en el contexto mexicano que hablan sobre que es prohibido fumarse un cigarro de tabaco que, por la nicotina y por lo que contamina, pero pareciera que es natural fumar marihuana al interior de los recintos universitarios. Ojo, o sea, si vamos a ser congruentes, también creo que deberíamos de pensar en los riesgos que puede verse afectada el acto educativo cuando creemos que solamente las inteligencias artificiales darán respuesta a los múltiples problemas que tenemos al interior del aula. Por favor, no me malinterpreta, no se trata, al mejor estilo de Star Wars, de una batalla entre máquinas y personas, de ninguna forma. De lo que se trata es de ser conscientes sobre este tema, porque tampoco se busca que hablar de estos temas nos permita aparentar ser sabiondos o ser todólogos, o que estamos en la palestra del escenario educativo. Por favor, creo que cuando hablamos de inteligencias artificiales empecemos a referenciar qué es lo que dice la UNESCO. No tengo nada en contra de la UNESCO, y lo único que me gustaría saber es si realmente la gente que escribe estos documentos es gente que está acostumbrada a caminar kilómetros y kilómetros para llegar a las escuelas, que en muchas ocasiones no tienen energía eléctrica, menos pensar en si tienen internet, porque a veces pienso que los grandes cerebros que controlan estos sistemas pues son gentes que desde la comodidad de sus escritorios y con aire acondicionado, pues son buenas para la redacción, son buenas para la verborrea, pero desconocen qué es lo que pasa en estas estructuras institucionales de escuelas públicas. Las inteligencias artificiales responden al objetivo 4, en donde busca que es necesario, de los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030, garantizar una educación inclusiva y equitativa y de calidad, que busca promover oportunidades de aprendizaje. Y ahí vemos cómo UNESCO nos dice que la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer frente a uno de los más grandes desafíos que tenemos hoy en día en el ámbito educativo, y es desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras. Pero la pregunta es, ¿cómo pongo en práctica todo lo que aprendo en los cursos de formación docente de tecnologías si las instituciones o los presupuestos gubernamentales no me permiten el que al docente se le dote de una computadora? Es más, nos ha tocado, quienes hemos trabajado en las instituciones públicas, poner de nuestros bolsillos para poder comprar los plumones o para poder comprar parte del material, o lo que yo valoro y me llama mucho la atención, cómo la infraestructura de la universidad pública a veces la grafiteamos, la deterioramos, la manchamos, esta noción errónea de pensar que lo que es público lo puedo dañar, y empiezo yo a cuestionarme que también no solo necesitamos reducir la brecha digital, sino también necesitamos ser más tolerantes y más empáticos en una sociedad en donde muchas señoritas, muchos caballeros prefieren hacer una cuenta de OnlyFans que interesarse precisamente por el abordaje de sus carreras profesionales en el interior universitario. ¿Qué dice la UNESCO sobre las inteligencias artificiales en el plano educativo? Que estos avances tecnológicos rápidos implican inevitablemente riesgos y retos. Lo que busca la UNESCO es garantizar que la utilización de las tecnologías, de las inteligencias artificiales en el contexto educativo, tengan principios fundamentales de inclusión y equidad, pero cuando vemos las tasas estadísticas del uso desigual del Internet en el mundo, vemos que no es lo mismo hablar de inteligencias artificiales en África Oriental que verlas en el norte de Europa. Estaba viendo los datos, por ejemplo, de América del Norte, que es donde se encuentra el escenario mexicano. Estamos con un 90%, pero en estadística, pero yo conozco muchas escuelas que puedo garantizar que no tienen el mejor de los internets, y mucho menos pensar en que las y los docentes tienen competencias para trabajar una puesta centrada en un modelo STEM con gamificación, cuando nunca hay un proceso de formación. O sea, la educación es una inversión, y cuando nosotros vemos que muchos presupuestos gubernamentales están más enfocados en comprar armas o en mejorar las estructuras de sus ejércitos que en mejorar las condiciones de las instituciones educativas, bueno, habría que pensar realmente qué tan congruentes somos con estos ejercicios de gobernanza y gobernabilidad.
¿Qué dice entonces estas instancias? Bueno, en el marco del consenso de Beijing, la UNESCO elaboró una publicación que pretende dar luces teóricas sobre cómo mejoraríamos el estado de preparación para que los encargados y encargadas de crear las políticas públicas educativas en inteligencia artificial puedan brindarnos una guía para la construcción de estas políticas. Este documento realmente tiene como objetivo crear una visión común de las oportunidades y desafíos de las inteligencias artificiales en educación y las consecuencias que éstas pueden tener si no hay un acompañamiento necesario. La UNESCO, en este consenso de Beijing, abordó en su conferencia internacional el lema Planificar la educación en la era de las inteligencias artificiales. Abiertamente podemos hablar que desde el año 2009 ya se considera esta una era de educar a través de las inteligencias artificiales. Esto se apoya en un proyecto que realmente se publicó en noviembre del año 2021 en medio de la pandemia, por eso muy pocos lo conocieron. Eran las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial y aquí se hablan de tres partes, ¿no? Recomendaciones sobre cómo enseñar en las instituciones educativas basándonos en inteligencias artificiales, los principios éticos de las inteligencias artificiales en educación y cómo podemos crear un marco de orientaciones sobre las competencias educativas necesarias para poner en práctica las inteligencias artificiales. ¿Qué dice entonces la UNESCO? Bueno, la señora Estefanía Giannini, subdirectora general de educación de la UNESCO, nos habla sobre esta imperante necesidad de orientar esta revolución hacia la dirección correcta para mejorar los medios de subsistencia, reducir las desigualdades y promover una mundialización justa e inclusiva. ¿Tenemos un mundo desigual? Sí, porque puedes acceder al chat GP3 de manera gratuita, sí, pero si quieres un chat GP3 con la actualización en su versión 4, pues hay que pagar. Yo creo que muchas familias en América Latina en este momento piensan en que en lugar de gastar una mensualidad para pagar una última versión de inteligencia artificial, prefieren gastar ese dinero en sus tortillas, en sus frijoles, porque sube todo la inflación, sube la gasolina, sube la gasolina, suben los alimentos, sube el recibo del agua, de la luz, pero los salarios de los docentes no sirven, o sea, no funcionan, o sea, pero sí sirve el sistema jerárquico meritocrático para que las y los políticos puedan seguir teniendo mejores condiciones de vida, aun y cuando la docencia construye un mejor tejido social. A partir de esto, vemos en esta postura de Estefanía Giannini un vínculo entre las inteligencias artificiales y la educación, y esto tiene que ver con tres ámbitos. Aprender con las inteligencias artificiales, aprender sobre las inteligencias artificiales y prepararnos para las inteligencias artificiales. Los robots, probablemente en este ejercicio de estos temas, pues nos puedan robar nuestro trabajo. Stuart Russell, este célebre y conocido científico de la Universidad de Berkeley en California, señala que en pocos años habrá menos trabajo en manufactura, habrá menos trabajo en los call centers, habrá menos trabajo en el manejo de camiones, habrá más trabajo en el cuidado de la salud, en el cuidado del hogar y en la construcción, porque son cosas que todavía, ojo, que todavía no pueden hacer las inteligencias artificiales. Los robots, al venir por nuestro trabajo, me pongo a pensar en lo que nos dice el informe del Global Institute McKinsey, quien dice que algunas ocupaciones que tienen salarios bajos pueden subir. Y hablamos de enfermería, por ejemplo. Hay un análisis muy curioso de cómo las poblaciones están envejeciendo y esto hace que enfermería geriátrica pueda ser una carrera que dé un jonronazo, ¿no? Pueden aumentar estas carreras que todavía no se ven amenazadas por la inteligencia artificial, pero eso no significa que la docencia no corra sus riesgos. Vemos, por ejemplo, acá en México hay unas tiendas de autoservicio que se llaman Oxxos. Estas tiendas yo ya estoy viendo que no tienen cajeros, no tienen cajeras y son, ¿cómo decirlo? Digamos, tiendas que usted entra, baja la aplicación, mete su tarjeta, la registra su tarjeta
y la la aplicación le genera un código QR. Entonces usted en la entrada de este código QR, en la entrada de esta tienda pone su código QR, perdón, y le permite entrar a la tienda. La tienda nadie te vende, o sea, no hay personas humanas, pues no hay personas como tal. Están los productos, entonces agarré mi bolsa de papitas, agarré mi refresco, agarré mi paquetito de galletas y nadie me cobró, pero tengo un mundo de cámaras sobre mí que están monitoreando sensores, agarro mis cositas que me voy a comer y salgo de la tienda. En el momento que yo salgo de la tienda, me llega a mi teléfono mi recibo que ya se cargó a la tarjeta. Es impresionante. Lo estoy viendo en los Walmart, por ejemplo, estos servicios de self-yourself, de cóbrate tú mismo, en donde ya las personas están empezando a perder sus empleos como cajeras y cajeros, precisamente porque ya el autocobro en los supermercados lo estás haciendo tú. No sé, en Colombia, no dudo que sí, estoy compartiendo mi experiencia en el escenario mexicano. Lo que estoy viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, la conducción de camiones es una profesión clave para la economía de Estados Unidos. Ya Tesla tiene sus camiones con un sistema de automatización. En teoría son coches eléctricos que ahorran dinero, contribuyen al medio ambiente, pero que les está quitando el trabajo a muchos camioneros en el planeta Tierra. Stuart Russell considera que necesitamos un replanteamiento radical de nuestro sistema educativo y de nuestra empresa científica para centrar más la atención en un mundo humano que en el físico. Pero curiosamente, ya en el TEC de Monterrey, ya empezamos a visualizar las primeras clases con hologramas al mejor estilo de Star Wars, profesores virtuales. No sé, surge la pregunta, no estoy viendo YouTube en este momento, pero yo me imagino que habría que cuestionarnos qué tanto se va a ver afectado el escenario educativo con respecto a la labor docente. La verdad no sé, si hay alguna especie de interrogante, pues vayan preparándola, aunque no tenga varita mágica, el mejor estilo de Harry Potter para dar respuesta a todo, pero sí creo que podemos generar todo un análisis alrededor de ello, ¿no? El punto central, lo que yo pienso, probablemente no estén de acuerdo conmigo, es recordar que no podemos aplicar tecnologías como elementos centrales del hecho educativo, porque para mí las tecnologías son nada más herramientas que apoyan a las metodologías. Es necesario tener herramientas para crear contenido, redacción de textos, creación y edición de videos, creación y edición de imágenes que vuelvan más atractiva la clase. Ojo, somos educadores, no youtubers, así es que esto es muy importante. Sí aprendimos a hacer diseños instruccionales para los escenarios virtuales, pero yo sigo creyendo que la planeación pedagógica, la instrucción didáctica es lo que le da vida a lo que enseño, cómo lo enseño, con qué lo enseño y para qué lo enseño, porque eso justifica toda mi propuesta evaluativa. ¿Qué evalúo? ¿Por qué lo evalúo? Los propósitos para la evaluación y las herramientas o instrumentos que voy a utilizar para la evaluación. Cada una de las herramientas de inteligencia artificial que utilicemos debe de tener un soporte respaldado en teorías del aprendizaje. Lo conductual, lo humanista, lo constructivista, lo cognitivo, para que tengamos claros que si bien es cierto, las inteligencias artificiales para los docentes, para las docentes, nos están llevando a reaprender cómo trabajar con la creación de prompts, por ejemplo, pero no hay que olvidarnos de los aprendizajes basados en proyectos, de los aprendizajes basados en problemas y de los aprendizajes basados en retos. Ahí es donde empiezo yo a cuestionarme por qué es que no nos enseñan a hacer esta relación igualitaria de cómo la planificación metodológica de la educación sí debe de llevar el apoyo o el soporte de las herramientas tecnológicas, pero insisto, para mí es muchísimo más importante la preparación metodológica que el creer que las inteligencias artificiales son el centro de la formación del siglo XXI. Algunas recomendaciones que brindo, por ejemplo, es impulsar políticas públicas sobre inteligencias artificiales para el desarrollo sostenible, garantizar un uso inclusivo y equitativo de las inteligencias artificiales en la educación, preparar a las y los docentes para una educación impulsada por inteligencias artificiales, desarrollar sistemas de datos inclusivos y de calidad, lograr que la investigación sobre la educación sea significativa y conseguir un sistema ético y transparente en la recopilación, uso y divulgación de los datos.
Ojo, el pasado 26 y 27 de julio tuvimos una actividad en donde el reporte o el informe GEM, es un informe que Naciones Unidas realiza. Este año le correspondía a Montevideo, a Uruguay en Montevideo, el pasado 26-27. Y curiosamente la recomendación fue prohíban el uso de los smartphones. O sea, si los smartphones van a ser parte de un actuar educativo, al menos que tengan un acompañamiento o respaldo metodológico por parte del docente. Esto era muy significativo porque la ONU lo que está afirmando es que estar cerca de un smartphone se está relacionando mucho con la distracción del estudiantado en el aula. Y esto está provocando un bajo rendimiento de las y los estudiantes. Este informe GEN 2023, que es un informe que busca desarrollar la evaluación de qué tanto estamos avanzando en esta Agenda 2030 en los temas educativos. Y advierte, o sea, no lo menciona de manera efímera, está advirtiendo sobre el uso excesivo de tecnologías en educación y afirma que el uso excesivo de las tecnologías en educación invisibilizan cualquier beneficio, porque si se utilizan en exceso y sin orientación de un aporte metodológico docente, entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón de ser? Justo cuando uno puede pensar que esto es extremista, estamos viendo cómo Suecia este año anunció una suspensión de la digitalización de las aulas para tratar de fomentar los libros de texto y la escritura a mano. Y esto me parece muy, muy importante porque muchos creemos que el centro del hecho educativo es cuánto software domino y no, ¿de qué me sirve ser un perito en el tema tecnológico si no tengo las habilidades docentes para diferenciar la pedagogía de la andragogía, para identificar estilos de aprendizaje como Honey y Alonso, para saber aplicar un test de estrés, para monitorear cuál es el estado de salud mental de nuestros estudiantes, reconocer cuáles son las inteligencias múltiples más arraigadas en nuestros conglomerados estudiantiles? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, yo estoy aplicando mucho en mis clases en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa, que son los escenarios en donde estoy desarrollando docencia en este momento. Estoy aplicando el uso de escaleras metacognitivas. Me interesa saber qué es lo que han aprendido mis estudiantes, cómo lo aprenden, qué habilidades han mejorado, para qué les sirve y para qué les puede valer este conocimiento al aplicarlo en un escenario de la vida real, ¿no? Y pues empezamos a encontrar, hay muchas metodologías para lograr esto: clases invertidas, gamificación, juegos de rol, aprendizaje basados en proyectos, el pensamiento de diseño, pensamiento visual. Son tantas las cosas que tenemos que hacer que me parece que hay un punto importante de buscar esos equilibrios medulares, ¿no?, entre la tecnología y la metodología. Creo, sin dudar alguna, que la educación que necesitamos debe de propiciar aprendizajes significativos, debe de acercarnos más a la identificación de las inteligencias múltiples de las y los estudiantes. Debemos de potenciar un pensamiento creativo, empoderar al estudiantado y al gremio docente en competencias digitales, fomentar los aprendizajes colaborativos y sobre todo tener muy en cuenta el tema de la inteligencia emocional. Mis conclusiones: voy a retomar a Pablo Muñoz Iturrieta con su libro maravilloso, lo recomiendo. Yo creo que es importante apagar el celular y encender nuestro cerebro. Un libro que habla sobre la manipulación, control y destrucción del ser humano, en donde creo que se va a ver estos puntos medulares de estos equilibrios que deberíamos de tener en la manera en cómo utilizamos las tecnologías. Así es que la imagen que puse al inicio, si realmente los seres humanos podremos con tantas innovaciones, que nos genere un punto de reflexión. En el ejercicio de mi vida educativa he tenido muchos problemas, pero entiendo y comprendo que estos escenarios no permiten mucho, pero yo voy a aprovechar esta palestra internacional para decir que Herbert Oliva, a pesar de los múltiples problemas que ha tenido en su vida educativa, no ha habido cosa más maravillosa que caminar de la mano de Dios. No me importa la religión que sea,
no importa el contexto religioso, creo que el tener una espiritualidad en estos tiempos de crisis es tan importante para mantener nuestras corduras en los escenarios profesionales. Yo le regalo la lectura bíblica favorita de este servidor. Yo profeso la religión católica, pero respeto todas, y es Filipenses 4:13, en donde se reza que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando digo que todos los problemas se pueden resolver caminando de la mano de Dios, es porque todo y todo es todo. Colegas docentes, mi nombre es Herbert Oliva. Para mí es un enorme gusto el compartir con la UPTC, una universidad, doctor Ariel, que tengo en mi corazón, que me ha dado mucho y que también, como cualquier profesionista, me ha permitido llevar el pan también a mi mesa. Y yo siempre tengo a bien reconocer cómo las instituciones educativas nos dan tanto, ¿no? Y cómo nosotros tenemos el compromiso de saber utilizar estos escenarios para clarificar, para mejorar y para profundizar con nuestros aportes estos maravillosos espacios de discusión. Chavos, chavas, de veras que les puedo decir que la fuerza starguariana les acompañe desde la tierra del tequila y del mariachi. Y pues gracias, doctor Ariel Adolfo, por esta oportunidad. Y debes de saber de manera pública que en lo que pueda ayudarte en tu gestión, en el trabajo académico, en todo lo que tenga que ver en potenciar la labor educativa y formativa en educación superior que hace la UPTC, cuentas con este humilde y seguro servidor. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga en abundancia y estoy atento a cualquier duda, interrogante que pueda surgir. Doctor Herbert, muchas gracias por su excelente charla y conferencia. Estamos aquí verificando las preguntas que el público nos pueda plantear. Una de ellas tiene que ver con ¿cómo considera usted que debemos conciliar esa incorporación de tecnologías con ese desarrollo de habilidades que los futuros profesionales requieren para afrontar todos esos elementos que hoy nos exponía, la posibilidad de pérdida de trabajos, el cambio de roles, etcétera, etcétera? Doctor Ariel, el día que empecemos a establecer filtros más exigentes para quienes quieran formar parte de la carrera docente, entonces vamos a tener mejores perfiles educativos. Es curioso porque para las carreras de medicina y de ingeniería se establecen grandes filtros y puntajes en sus exámenes de admisión y se piensa que cualquiera tiene el derecho de ejercer la docencia. Maestro Ariel, doctor, amigo, yo pienso que la docencia es un privilegio y que es un compromiso y es un apostolado de vida. Yo se los digo a mis estudiantes de la maravillosa carrera de trabajo social de la Universidad de Guadalajara y se los digo a mis estudiantes de las licenciaturas en educación parvularia de la Universidad Autónoma Indígena de México. Son carreras que probablemente no nos dejen un rédito monetario, pero el compromiso y la satisfacción de formar nuevos tejidos sociales es maravilloso. ¿Cómo logramos este punto de equilibrio? Pensando en que antes de aprender tecnologías es importante aprender de metodologías y reconocer en todo momento que las metodologías se pueden auxiliar del apoyo de las tecnologías para mejorar el hecho educativo. Es lo que podría decir, digo, desde mi experiencia y lo que a mí me da resultado. No digo que tenga la razón y soy todólogo, pero a mí me funcionan mucho esos puntos de equilibrio. ¿Cómo puedo llevar el pensamiento crítico y reflexivo del aula y luego complemento con tareas en donde pongo a investigar en repositorios de investigación, elaborar una infografía en Canva, por ejemplo, elaborar una presentación en Tom, pero que la pasen a exponer los estudiantes? Ese tipo de cosas creo que van fomentando, mi estimado Ariel, estos puntos medulares de equilibrio. Y dentro de esos elementos, ¿cuál considera que son esas habilidades blandas que debemos reforzar para que el profesional o el futuro profesional de los diferentes campos, porque esta facultad forma maestros, forma jóvenes con perfil de la línea de ingeniería, forma jóvenes hacia la administración, ¿cuáles son esas habilidades blandas que debemos fortalecer e incorporar para hacer de ese profesional un profesional exitoso allende estos cambios tecnológicos, esta incorporación de tecnologías que
algunos autores o algunos gurús consideran que van a reemplazar ciertas profesiones? Yo hablaría tal vez de el autoconocimiento, una capacidad para escuchar, mucha inteligencia emocional, potenciar las habilidades para resolver problemas, para trabajar en equipos, pero también es difícil, fíjate, porque yo no sé si les pasa en Colombia, pero pareciera que una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida es trabajar en talleres de formación docente. Docentes ególatras que piensan que porque tienen un nivel de estudio ya lo saben todo y nadie les debe de decir cómo enseñar. Y esto es bien irónico porque yo creo que el docente que no tiene la humildad para reaprender pierde el derecho de enseñar. La humildad pedagógica estriba en que entre más nos preparemos, más debemos de poner nuestro conocimiento al servicio del estudiantado. Y si no, preguntémonos, ¿cuántas ocasiones nos hemos encontrado con rectoras o rectores que están al frente de universidades que no salen a caminar a los pasillos de la universidad, pero sí saben cómo dirigir una institución? Entonces, no sé, Ariel, para mí es importante este acercamiento constante con el entorno, con la realidad, conocer cómo están evaluando tus docentes. No sé, son cosas que van a potenciar un pensamiento crítico, empoderan mi paciencia, me permiten buscar siempre una innovación constante, me permiten negociar la resolución pacífica de conflictos. Este tipo de habilidades ayudan mucho y no precisamente las aprendemos en los entornos epistémicos de la ciencia, sino que es la valoración de una carrera tan importante y yo parto de eso. Como te digo, yo soy bastante especial para mis ejercicios educativos porque tengo muy claro que de esta carrera no nos hacemos millonarios, pero doctor Ariel, yo tengo tantas satisfacciones y te lo digo sin compromiso de endulzarle oídos a la UPTC. Una de esas satisfacciones es que yo he sido docente de una de las maestrías que preside tu facultad de estudios virtuales, ¿no? Entonces, a distancia. Y eso es un orgullo para mí. O sea, de una forma, contribuirle al tejido social colombiano, pues me hace tratar de ponerlo mejor en esta presentación y responder a la más alta calidad a este tipo de eventos que bien haces en coordinar, en crear. Así es que eso es lo que yo puedo responderte en el tenor de este interrogante. Gracias, doctor. Ambur pregunta vía YouTube, ¿cómo podemos enseñar a los estudiantes a delimitar entre la inteligencia artificial y la generación real de conocimiento por parte de un ser humano? Yo creo que hay que entender que el ejercicio de la docencia, yo te puedo decir, no hay inteligencia artificial que nos enseñe a inyectar a una enfermera. O sea, no hay un examen teórico que te diga que, por ejemplo, ¿en qué parte de la nalga se debe de inyectar? Literal A, el costado derecho, literal B, el costado izquierdo. No, las enfermeras aprenden inyectando una naranja y buscando el posicionamiento de la inyección. Entonces, tú no puedes enseñar a inyectar a una enfermera con basamentos teóricos. También creo que es importante el pensar en que nuestras generaciones de estudiantes no están aprendiendo de la misma forma en como nosotros aprendimos, mi estimado Ariel. Yo no sé, por ejemplo, si te toca, acá en México hay un cantante que se llama Peso Pluma, o es el nombre que le dan, no se llama, es el nombre artístico, vamos a decirlo, para estas interpretaciones gramaticales. Pero ¿qué pasa? Los chavos y chavas se memorizan muchísimo más rápido las letras de estas canciones que se conocen como narcocorridos, que son apología al delito, pero si les preguntan las tablas de multiplicar, no se las memorizan. Entonces, las nuevas generaciones de estudiantes que están llegando a las universidades son generaciones que en muchas ocasiones están desmotivados, no tienen mucho interés, no tienen mucha seguridad de que si la carrera que están estudiando es la correcta. Son generaciones que probablemente no tengan un arraigo a los principios y valores, porque hay que reconocer que la institución que forma valores es el hogar, no es la universidad. Entonces, si tu estudiante es malcriado en la universidad, no es producto de una mala educación superior, sino precisamente de una mala formación en valores en la casa, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a rediseñar nuevas formas de enseñar. Yo lo estoy intentando hacer mucho con métodos de casos, con problemas sociales emergentes, con estos temas de diversidad, con estos temas de violencia, en donde ahora
es una violencia más abierta en medios. Ahora incluso la misma televisión hace apología del delito. Me imagino que en Colombia lo entienden también cuando se hablan de estas novelas y de todas estas cuestiones. Y pues bueno, es parte de cómo como docente tengo que reinventar. Ojo, mira, te lo planteo de esta forma. Es un mundo tan irracional que si tú cobras para que participen de esta actividad, no sé cuántas personas tuviésemos presentes en este espacio formativo. Pero si decimos que Daddy Yankee llega a Tunja, ¿cuántas personas estarían desde la mañana, 5 o 4 de la mañana, haciendo fila para comprar los boletos para ver a los artistas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un cantante gane más dinero que un docente por cantar mensajes misóginos, androcéntricos y machistas, y nosotros que reconstruimos tejidos sociales seamos tan poco valorados, ¿no? Entonces también tiene que ver con comprender la necesidad de reinventar estos escenarios educativos. Gracias. Preguntan, ¿cómo crear dinámicas de trabajo en equipo, género, creatividad e incluso de algo tan básico como la lectura comprensiva y la escritura asertiva dentro de la educación a distancia y virtual, permeándolas por las inteligencias artificiales? Yo podría recomendarles mucho los escenarios de gamificación. Yo podría recomendarles la concreción de talleres de gamificación que permitan no solamente volver estos ambientes más pluralistas e incluyentes, sino también despertar el interés de generaciones de estudiantes que están más pendientes de Netflix que del contenido que transmitimos en pantalla. Entonces, pues no sé, yo la verdad que en lo que yo pueda colaborarles, Ariel, a tu facultad, pues tú sabes, yo creo que está de más, no tengo que esconderlo, pues se te quiere un chorro, mi hermano, y pues sabes que me tienes que decir para yo apoyarte y echemos mano de cómo podemos reinventar estos escenarios para volver los espacios y los ambientes de aprendizaje más atractivos para generaciones de estudiantes que piensan que no necesitan de un sistema educativo para salir adelante en la vida. Si yo pudiese decir que de cada 1,000,000 de youtubers exitosos que monetizan, a lo mucho 100 realmente logran el éxito, pero tienes 900,000 y tantos que están condenados al fracaso porque hoy es una sociedad que entre más tonterías haces en el internet, más likes tienes, mejor monetizas, y a veces me pongo a pensar qué pasa con una estructura social que fundamenta su autoestima en la cantidad de me gustan que te puede dar una red social. Tratemos de ser más incluyentes, tolerantes, entender que las generaciones no piensan como nosotros y que tenemos una obligación moral y profesional de reinventar las maneras en cómo intervenimos la realidad educativa de las y los estudiantes en el escenario colombiano. Gracias. Daisy Ciabato pregunta, ¿cómo llevar y fomentar el pensamiento crítico en el aula, allende esta discusión y este diálogo que hoy nos has expuesto? Yo puedo decirte que una forma de generar el pensamiento crítico es trabajando escenarios de resolución de problemas. Entonces, para mí los estudios de casos son muy importantes. Yo acabo de estar trabajando con un grupo de señoritas del Departamento de Trabajo Social en un tema de la castración química en menores de edad. Y fue una situación delicada, o sea, eran temas polémicos, ¿no? Recientemente utilicé un caso para estudiar los problemas sociales emergentes sobre estos temas de tolerancia, de violencia, de corrupción, de desigualdad. A veces te dan mejores resultados que el aporte de una noción teórica que en la práctica no tiene mayor significado para el estudiante. Entonces, a mí me funciona mucho el tema del aprendizaje basado en el estudio de casos o basado en la resolución de problemas, Ariel, doctor Ariel. Gracias. Luz Marina Barrera pregunta, ¿cómo crear o generar parámetros o lineamientos que ayuden a mantener en equilibrio el uso de la inteligencia artificial y la inteligencia natural en los ámbitos de formación académica? Yo trabajo mucho con el flip class, es decir, la parte metodológica de la teoría, o sea, el basamento epistémico lo doy yo.
Y la parte de la tarea, la parte de la práctica, les pongo casos en particular, pero que utilicen herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde yo voy buscando una congruencia para que el desarrollo del aprendizaje significativo sea secuencial, gradual y paulatino. Y eso me está dando resultados aplicando escaleras metacognitivas. Creo que lo dejé muy claro en la lámina, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en la práctica? Estoy utilizando escaleras metacognitivas. Ojo, yo no vine a hablarles de herramientas tecnológicas, vine a compartirles la experiencia de cómo estoy interpretando esta aplicación de las inteligencias artificiales y mientras, al menos en los próximos 50 años, veo muy difícil que las y los docentes podamos desaparecer del plano educativo. Las y los docentes seguiremos siendo baluartes y estandartes de un sistema social que demanda o que descansa en una educación para la construcción de los modelos sociales y económicos imperantes hoy en la actualidad. Gracias, doctor. Liz Bermúdez finalmente nos pregunta, ¿cómo fortalecer al ser humano como persona ante la colonización digital de los procesos educativos que estamos viviendo? Axiología, axiología, la ciencia que justifica el rigor científico de los valores morales. O sea, los valores morales no pierden vigencia, entiéndanlo de una buena vez. El que estemos en una sociedad que permite más lo malo que lo bueno, esa es otra cosa, pero nuestros principios y valores son los ejes rectores de las nuevas dinámicas educativas. Axiología, yo sigo creyendo mucho en principios, en valores, en convicción y en amar esta profesión y defenderla como lo haría cualquier otro profesionista en el desempeño de su ejercicio profesional. Valores morales. Gracias. El estudiante Alejandro Sánchez le pregunta, doctor Herbert, ¿qué recomendaciones nos da a nosotros los estudiantes para saber utilizar y mediar con las herramientas de inteligencia artificial y así formarnos mejor? Fíjate que es un tema bastante delicado porque buscar puntos medulares no creo que lo pueda condensar en un minuto, en 30 segundos, pero a lo mejor y este grupo de estudiantes que estén interesados podríamos hacer con tu mediación una especie de webinar para poner en práctica qué herramientas de inteligencias artificiales podemos utilizar para aplicarlas en las diversas partes de los ejercicios educativos. O sea, por ejemplo, ¿qué herramienta de inteligencia artificial utilizar para hacer agendas pedagógicas? ¿Qué inteligencias artificiales podemos utilizar para redactar los objetivos de nuestras planeaciones didácticas? No sé, se me ocurre, ¿no? Que podría ser una forma para poder generar un espacio de continuidad formativa y seguir estableciendo estos nexos de cooperación entre UPTC y las instituciones a las que yo represento. Así es que, con el mejor de los gustos, sin ningún interés de ninguna índole, estoy con el corazón muy sano para poder contribuir y buscar un webinar, un simposio, no sé, alguna tertulia educativa, ¿no? Algún café virtual podría ser, si ustedes quieren, para determinar un poco mejor estos temas que creo que abonan a la mejora constante y continua de la educación en América Latina, de la educación superior en América Latina y sobre todo de los espacios de formación docente, docentes que necesitamos regresar a la vieja escuela, a esta escuela de esta visión modernista de Freinet, por ejemplo, de este célebre investigador francés. No sé, me encantaría, por ejemplo, estas corrientes de pensamiento de Edgar Morin, por ejemplo. No sé, son tantos los teóricos que podríamos rescatar y cómo evidenciar que las teorías realmente le pueden dar un sustento a la aplicación de las tecnologías. Por ahí podríamos hacer algo, Ariel. Gracias, doctor Helbert. Y bueno, nuevamente muy agradecidos, un abrazo desde la distancia. Te espero aquí, te espero aquí, te espero aquí. Ya te vi. Tomaremos la propuesta. Tenemos un seminario permanente de TICs aplicadas, así que ese webinar que nos propones, de seguro la próxima semana vamos a coordinar para que nuestros estudiantes que piden y reclaman la posibilidad de tener una charla más práctica con el uso de estas herramientas para su formación la podamos desarrollar. Un grato y un caluroso saludo. Muchas bendiciones desde México.
Para ti y desde Colombia un saludo grato porque sabemos los afectos que hay de ti hacia la UPTC y también el afecto de nosotros como UPTC hacia usted. Así que muy amable y gracias por aceptar la invitación y por haber participado con nosotros en este excelente jornada donde hemos tenido más de 500 participantes conectados a las transmisiones. Muy amable. Dios los bendiga en abundancia, chavos. Que Dios bendiga al pueblo colombiano y recuerden caminar siempre en la mano de Dios. Bendiciones, que la fuerza les acompañe. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Herbert Alexander Oliva, por esta conferencia donde hace referencia a las ventajas, amenazas y desafíos de la inteligencia artificial en el campo de la educación. Asimismo, nos lleva a reflexionar como docentes en 3 ámbitos relevantes: aprender con inteligencia artificial, aprender sobre la inteligencia artificial y prepararse para la inteligencia artificial. De esta manera, finalizamos nuestras conferencias de esta segunda jornada académica del tercer encuentro de experiencias investigativas de estudiantes de educación a distancia y virtual, compartiendo experiencias, construyendo conocimiento, en el marco de la 27ª Jornada Internacional de Investigación y Extensión de la UPTC, denominada Generando Valor, Conciencia y Vida. Los invitamos muy cordialmente para que a partir de la 1:30 nos acompañe nuevamente en la sustentación de ponencias de investigación a nivel de pregrado de los diferentes programas de la Facultad de Estudios a Distancia, a través de las 3 salas virtuales que se han dispuesto para tal fin. A las 5 p.m. se llevará a cabo el cierre de este evento académico con la premiación de las mejores ponencias y pósters. Agradecemos la participación de más de 500 asistentes a este evento académico el día de hoy y el apoyo técnico de Edumedios, UPTC y del Centro de Gestión y de Investigación CIDEA, con el apoyo permanente de Ronnie Rodríguez, Saray Burbano, Victoria Alvarado, Diana Martínez, entre otros. Feliz almuerzo para todos. Estuvo con ustedes Rubí Mendoza, docente de la Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación de la Facultad de Estudios a Distancia.